Hola familia, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entre Tú y Yo. Soy Alejandro Cuervo y siempre un gusto, un placer compartir con todos ustedes como cada tarde de sábado por Cubavisión, el canal de todos. Hoy traigo algo entre manos con un buen motor de arranque. Sí, el invitado es el director de estos dos espacios televisivos, Juan Carlos Travieso, con sinceridad y sin secreto, entre tú y yo. Pues sí, familia, la bienvenida, las buenas tardes a Entre Tú y Yo, a Juan Carlos Travieso. ¿Cómo estás, mi amigo? Un aplauso, equipo. Es realmente un gusto, un privilegio tenerte por acá. Bueno, Juan Carlos, he tenido yo la posibilidad de compartir en varias ocasiones, aunque no ha sido laboralmente hablando, y es de esos hombres que bueno, transmiten mucha paz, mucha tranquilidad, mucha amistad. Es increíble cómo se nota que eres un ser realmente de luz. Ya después te comencé a seguir en las redes sociales y veo esa relación linda que tienes con tu hija, que también estaremos hablando más adelante. Y bueno, quiero comenzar por esa casualidad que me dio la vida de encontrarme contigo de casualidad en San José de las Lajas. Quiero aprovechar y mandarle un saludo especial a todos los lajeros. Qué alegría me dio, bueno, eso y saber en ese momento que eras de ese municipio. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué se siente ser un lajero? ¿Qué de diferente, qué de especial te ha ayudado, te ha apoyado en tu vida profesional y personal? Mira, yo creo que efectivamente hay mucho de orgullo el haber nacido en un pueblo pequeño y el haberme formado y haber crecido, no tanto, pero lo crecí ahí en San José. Ahí tengo todos los recuerdos posibles de mi infancia, de mi familia, de la gente más querida, de los amigos con los que uno empezó. Eh, y que de alguna manera van forjando ese carácter, Esa personalidad esa que hoy personalidad eres. que puedo llevar conmigo, que no quiere decir que esté exenta de errores, Claro. ni que sea perfecto, sino que es la que tengo y sí me siento orgulloso de cómo soy y de lo que he logrado, de los amigos que arrastro y que viajan conmigo a lo Y largo de que la se han vida. mantenido. Exacto. Y en la niñez, ¿estuviste vinculado al arte en el teatro, en Sí, la sí, sí, sí. música? ¿Qué era lo que preferías en la plástica? No, pintar no sé nada. No. Ni, las casitas y los muñequitos que pinto yo son horribles. Mira, sí, desde chiquito, desde niño, para ser para llevarlo al tiempo en que era, ¿no? Desde niño mi vínculo con las artes fue muy clara. Yo tengo profesoras de mi primaria, por ejemplo, que me dicen cuando me ven, yo sabía desde que te vi, desde que estabas en la primaria, desde que estabas en la escuela, que tú ibas a ser artista. No se sabía qué, pero tú ibas a ser artista. Y yo creo que sí, que esa definición siempre estuvo. Como mismo, por suerte, mi hija también la lleva consigo. Es decir, desde chiquitica también se Claro, nota pero es mucho que más... tiene esa vocación. Y es muy fácil tenerte a ti de papá y vincular al arte. Claro, Pero como un en mi niño caso yo común, no tenía nada claro. de vínculo con el arte. En mi Pero eran unos familia, tiempos, disculpa que te interrumpa, eran unos tiempos donde creo que se apoyaba mucho las casas de cultura, ya existían. sin embargo, no fui nunca a casas de cultura, No te no vinculaste a... tuve ningún vínculo. Me hubiese encantado aprender música, por ejemplo, y no sé nada de música, lo confieso. Dirijo un programa de música hace 17 años y no sé nada de música. No he podido aprenderlo porque ya de viejo no se aprende nada. Y me pasó eso, que no tuve en realidad esa formación. Donde sí tuve vínculos fue en lo curioso que siempre fui. Es Lo decir, inquieto artísticamente yo hablando. quería descubrir cosas. Lo primero que descubrí fue la radio de mi pueblo.
¿Cómo llegas a la radio? No, estaba escuchándola un día, mi mamá tenía puesto, recuerdo, tendría 7, 8 años yo, y no sabía ni siquiera que en mi pueblo había una emisora de radio, que es Radio Camoa. Y de pronto oigo en la radio que dicen, estamos transmitiendo en vivo desde el complejo deportivo Nelson Fernández. Caramba. Y yo dije, eso está a eso 2 cuadras de mi casa. Le dije, mami, mira, Radio Camoa está aquí en el CBD, como le decimos allí en el pueblo, ¿no? Y me dice mi mamá, sí, Juan Carlos, si Radio Camoa está ahí frente al materno del pueblo. Y yo dije, ah, qué bien. Me escapé para el CBD a ver lo que estaba transmitiéndose en vivo, que era un evento deportivo, lógicamente, un maratón. Y de pronto cuando llegué allí, a mí no me importó la carrera que había. Yo fui directo donde estaban los equipos, donde estaban los locutores, y empecé a pararme, a mirar y a preguntar. Al día siguiente yo estaba en la emisora conociendo ese mundo de la radio. Los de allí me dijeron, no, ve allí para que veas. Entonces fui y empecé a descubrir aquellos, era con tocadiscos, estamos hablando finales de los años 70. Y era entonces con un tocadisco, con unos aparatos que hoy ya son inmuseables. Pero se todos. hacía magia cuando... Pero se hacía magia. Y allí me decían, mira, había un locutor que cuando iba al aire era, imagínate, un tocadisco, un transmisor que tenían allí, tipo consola, pero lo que tenía era un interruptor, como un interruptor de luz, ¿no? Y ahí cuando hacía así, ¡pa!, encendía un bombillo que decía en el aire. Y estabas el en locutor vivo. que estaba al lado con el equipo y el otro y el técnico ya estaban al aire. Y él me decía, dale, sube tú Era un interruptor, no había nada de... Pero era mágico dar el aire. Y le hacía, dale, cha. Y así fui aprendiendo ese mundo. Y después empecé a descubrir, llegó un día en que en San José, en mi pueblo, se filmó la serie La Delegada con Adria Santana, con María de los Ángeles Santana, con Osvaldo Doime Adiós, con un grupo enorme de Ángel Toraño, tanta gente que de pronto aterrizó en mi pueblo y empezaron a cambiar las dinámicas de San José. Y se convirtió por un mes, por 2 meses, en un set de rodaje todo el pueblo. Y yo, por supuesto, me metía en las casas de producción, me metía en los rodajes, quería ver. Al punto que un día mi mamá eran las 11 de la noche y no sabía de mí. Y hasta que un vecino le dijo, yo lo vi que estaba con la gente de la televisión. Y yo me había montado en la guagua de rodaje y nos habíamos ido fuera del pueblo a un rodaje que iban a hacer en el preuniversitario de San José, en Valle Rojo, que era un día de aguacero y estaban los carros bomberos y echando agua. Y yo dije, me voy para allá, yo tengo que ver eso. Y me le perdí a mi mamá sin decirle que yo me iba. Y llegué como a las 2 de la mañana. Pero mi mamá cuando supo que estaba en la filmación dijo, él está feliz, él está realizándose. Él está haciendo lo que le gusta. Y así fue. Y después entré a descubrir el mundo del cine. Como espectador, por supuesto. Ya todo eso fue creando un bichito y un querer aprender. Y llegué al mundo del cine como acomodador en el cine. ¿Eso con qué edad aproximadamente? No, estamos hablando lo mismo, 9 años, 10 años. Fue todo ahí muy precipitado. Me busqué una linterna, me hice amiguito de las señoras que trabajaban en el cine, que en paz descansen la mayoría, pero que las llevo en el corazón. Y yo les decía, siéntense. Yo me encargo. Yo me encargo. Y yo entraba con mi linterna al cine y iba acomodando a todo el que iba entrando. Era la época en que se llenaban los cines, se desbordaban para ver La vida sigue igual de Julio Iglesias, la niña de los hoyitos, era colas y colas. Las películas de artes marciales que comenzaban. Y eran colas y colas para ver Tiburón. Y eran películas que algunas yo no podía ver porque no tenía edad, tenía 8 años. Pero yo con mi linterna me colaba en el cine, le decía, siéntense. Y yo, ustedes están muy viejitas ya, siéntense. Y yo acomodaba a la gente. Y eso me permitió empezar a descubrir también el mundo del cine.
empecé como acomodador y terminé en la cabina de proyección, por supuesto, rebobinando carretes, poniendo, dándole, haciendo los cruces entre un proyector y el otro. Es decir, aprendí todas las dinámicas de las que fui bebiendo y lógicamente eso me fue inspirando. Yo digo que aprendí del cine, de la televisión, de todo eso, desde donde estaba, de la radio, desde lo más mecánico posible. Desde lo más técnico. Desde lo más técnico y rudimentario. Y eso crea una pasión. No, eso te marca definitivamente. Te hace ver el trabajo desde lo manual. No lo ves como un ejercicio técnico. No lo ves de resultados, sino desde adentro. Lo ves desde adentro. Desde cómo se hace, desde cómo cuando salía la marca en la película, el garabato, y salía el segundo y al tercero yo tenía que hacer el cruce para que el que estaba mirando la película, y lo hacía yo. No se diera cuenta. Con 10 años estaba pendiente ahí a la ventanilla del cine para hacer yo el cruce entre un proyector y el otro. Esas vivencias yo creo que las tiene muy poca gente. Así es. Y yo las tuve porque mi curiosidad me llevó ahí. Y creo que ha marcado también mucho en tu persona esa sensibilidad como artista, director, editor, que te has convertido después al pasar del tiempo. Bueno, bien. Hay un momento de esa infancia que no lo mencioné y ¿Cuál? que yo creo que sería justo. Que en el equipo de la delegada había un grupo de niños trabajando como actores. Que venían de La Habana, ya con el casting acá. Exacto. Y aquí pertenecían a un taller de actuación que dirigía Esperancita Millet, que era una de las profesoras que se dedicaba a formar niños para la actuación. Y yo me acerqué a ella y le dije, yo quiero ver. Sí, pero tú estás en San José. Bueno, sí, está bien. Mi mamá me llevará. Yo quiero ir. Y llegué a mi casa y le dije a mi mamá y a mi papá, los cuales no tenían ninguna sensibilidad por el arte, yo quiero hacer esto. Y empezaron a viajar conmigo. Yo creo que eso también tengo que agradecerlo. Incluso a veces ellos no podían y más niños se fueron sumando a lo mismo. Y los padres se iban turnando el viaje. Los padres cargaban con 2, 3 niños para La Habana y después para San José. Es muy importante siempre el apoyo de la familia, de los amigos, de los vecinos y lo más importante era esa inquietud artística que siempre has tenido. Te propongo, Juan Carlos, hacer una pequeña pausa. Claro. Y enseguida regresamos con estas lindas, interesantes historias de vida. Muy buenas tardes, soy Marisa Navarro y comienza ya la esperada sección Panorama Mundial. Hoy estaremos hablando de una telenovela que desde hace muy pocos días está llegando a nuestros hogares a través de Cubavisión en horario estelar, martes, jueves y sábados. Sí, amigos, para complacer peticiones, Manía de ti. Esta superproducción brasileña fue creada por João Emanuel Carneiro y dirigida por Carlos Araujo. Se estrenó en septiembre del año 2024. La emitió TV Globo y en su versión internacional cuenta con 105 capítulos. Su trama ha resultado atractiva para los televidentes cubanos que ya la esperan y siguen en su transmisión nocturna o las retransmisiones que ofrece nuestro canal. Cuenta con un excelente elenco de actrices y actores, algunos de ellos muy conocidos en Cuba, como Ágata Moreira, Chay Suede, Adriana Esteves, Mariana Jiménez y Eliane Giardini, entre otros. En su resumen leemos que Viola y Luma son amigas que parecen predestinadas a entrar en la vida de la otra. Nacidas el mismo día, en situaciones muy diferentes, se encuentran años después unidas por coincidencias que van más allá de su común fecha de natalicio. A Luma le da vida la popular actriz Ágata Moreira y a Viola la interpreta Gaps. ¿Pero quién es Gaps? Pues a Gabriela Hinones, actriz, cantante, compositora y rapera brasileña, más conocida como Gaps, nos estaremos acercando en la próxima emisión de Panorama Mundial, que como siempre queda entre tú y yo.
Reitero las buenas tardes y la bienvenida entre tú y yo. Seguimos con la buena compañía de Juan Carlos Travieso, director, editor, hombre de la radio, de los medios de comunicación sin duda. Bueno, estudias, haces la secundaria, haces el pre, en algún momento haces las pruebas de la escuela de arte, en alguna manifestación. ¿Qué ocurre contigo antes de llegar a la televisión y a la radio? Mira, en la radio tuve un ejercicio, una dinámica desde pequeño, como te decía. Ya La continuaste. cuando entré a la radio, y mi voz siempre fue muy fea, muy rara. Y me decían, tú no tienes voz radial, tú no puedes aparecer. Y yo tanto daba hasta que caía de nuevo en los programas. Y incluso empecé en un momento a transformar mi voz. Porque yo decía, bueno, si está muy fea, tengo que cambiarla. Y empecé a imitar voces de otros. ¿Qué escuchabas? ¿Locutores? Exacto, locutor. No, pero no para parecerme a ellos, sino para imitarlos. Yo me consolidé como imitador de voces. Y hacía voces de muñequitos de Pidio Valdés, de Sargento Arencibia, de qué sé yo, cuántos personajes que de pronto aparecían hasta en programas de televisión de aquella época, estamos hablando de Joven Joven, que me invitaban como imitador. Una variedad, un muchacho de 15, 16 años que imitaba voces. Y por ahí empecé a decir, bueno, a ver, aquí hay una... Y ya participaba de actividades, de espectáculos. Pero esa vida y ese mundo del arte que yo vivía, y por supuesto mi cabeza se pasaba el tiempo flotando y no en su lugar, me hacía que tuviera pésimas notas en la escuela. Un poquito entretenido. Esa es la realidad. Yo no atendía a la escuela. Yo vivía flotando. Y eso hizo que cuando terminé mi preuniversitario no tenía acumulado prácticamente porque siempre aprobaba por los pelos. Por los pelos, como se decía. ¿Y qué querías estudiar? ¿Qué carrera te interesaba? Yo en aquel momento decía periodismo, me gusta. Pero por supuesto... Las notas de periodismo eran altísimas. Periodismo hacía falta unas notazas que yo no tenía. Cuando terminé el pre, volví a San José. Me quedé así en el aire y dije, a empezar a trabajar. Llegué a la radio y dije, yo quiero empezar a trabajar. Me dijeron, pero tú no eres graduado de nada, no tienes curso de nada. Bueno, empieza a escribir guiones. Y empecé a escribir guiones. Y después con el tiempo me fui metiendo y empecé a aprender de sonido y aprendí de edición de programas de radio y aprendí a poner voces y fui aprendiendo periodismo. Y hacía de corresponsal en tal evento, en lo otro. Y era la cosa de hacer, ¿no? Yo lo que quería era hacer, vivir la experiencia e ir aprendiendo. Un día, estando en el pre, voy un segundo atrás, estaba vinculado a Radio Ciudad de La Habana, aquí en la capital, como corresponsal, haciendo eso mismo en varios programas. Y un día me descubre Ramón Fernández Larrea, humorista y director de programas de radio, y me oye hablar con esta voz rara que tenía. Peculiar. Dice, tú sabes que tu voz me gusta para el programa de Ramón que voy a empezar a hacer. Era un programa que fue muy famoso en los años 80 aquí en la radio. Y que de pronto Ramón me escoge, y bueno, esta voz rara sirve para algo. Y me metió en el programa de Ramón a actuar. Y cuando llego ahí, estaba con figuras como Luis Alberto García, el actor. Sí. Como Ulises, ¿Padre o hijo? Hijo. Hijo. Muy joven, estamos hablando de años 80. Por eso, sí. Luis Alberto García, Ulises Toirá, en fin, tanta gente de ese mundo, José Luis Bergantiño, es decir, un piquete de gente de los cuales aprendí muchísimo en ese mundo de la radio, ya poniendo voces y dramatizando y haciendo... ¿Y interpretabas un personaje en específico o hacías varios personajes? En cada capítulo... Como me dedicaba a imitar voces, yo le cambiaba la voz. ¿Qué hace falta? Un mexicano. ¿Qué hace falta? Un argentino. ¿En el mismo capítulo? En el mismo capítulo, sí, hacía lo que fuera. Qué interesante. Y entonces, cuando llego a San José, en la radio de San José, se les ocurre hacer un programa también que se llamó La Hierba Buena, y que era como una continuidad del programa de Ramón. Es decir, tenía cosas distintas, por supuesto, pero se me abría la puerta a seguir actuando en la radio. Nunca me pagaron por actuar en ningún programa, porque yo no era graduado de nada, no podían pagarme.
Pero no importa, yo sentía una satisfacción tan grande y tan linda de divertirme haciendo lo que hacía, que no me importaba el dinero. Bueno, la televisión, porque realmente se nos acaba el tiempo y tienes una historia de vida y artística muy interesante y que tenemos obligatoriamente que hablar de tu carrera en televisión, que es amplia, extensa y muy exitosa. ¿Cómo llegas a la televisión? ¿A cuál de los canales llegas? Porque sí sé que Canal Habana te ha dado una acogida superlativa, pero no comenzaste por el Canal Habana. ¿Cómo llegas a la televisión y llegas ya editando porque te gradúas de editor? ¿Cómo llega a la dirección? Cuéntanos un poquito. Entré a la Fanca como editor. Y es un curso de trabajadores ya. Curso de trabajadores, Ya. sí. Tenía 25 años. Mis amigos de la radio me dicen, hay una opción de entrar a la Fanca, vamos a presentarnos en las pruebas. Yo digo, no, hijo, no, si para eso hay que inscribirse, para eso hay que estudiar. Me dicen, no, nosotros ya te inscribimos, vamos. Y nosotros pusimos tu nombre en el listado de que íbamos los tres. Digo, bueno, está bien, ya yo voy, pero para acompañar. No me digas que fuiste el único que aprobaste. No, aprobamos los tres. Qué bueno, porque a veces el embullado es quien es el único aprueba. Pero así fue mientras la Fanca. Y Entras entré de por editor, edición. ¿Te gustaba la edición? Yo vengo de la radio, soy editor de radio. ¿Recordaste el 1, 2, 3 en el rollo del cine? Y cuando llegué a la Fanca me dicen, sí, pero esto no es nada, editor aquí no tiene nada que ver con lo que tú vienes de la radio. Aquí es televisión, tienes que editar, en tercer año tienes que editar ya un documental que tienes que editarlo tú. ¿Cómo vas a hacer si tú no sabes nada de televisión? En San José no había televisión en esa época. No había canales Telecentro. territoriales, no había telecentro, no había nada de eso. Y yo dije, no te preocupes, yo aprendo. Y dije, para aprender tengo que echarme. Trabajaba en la radio, seguía trabajando en la radio y me metí a hacer la Fanca, pero a la vez empecé un curso de editor en la televisión, en el noticiero de televisión. Aprovechar los tiempos. Dije, aquí hay que... Y empecé en el año 2000 en la televisión y en el 2002 yo me gradué. Es decir, 2 años antes de graduarme, ya yo estaba Editando programas. editando hacía rato. En la televisión empecé en el año 2000. Y fue un ejercicio intenso, grande. Agradezco muchísimo los aprendizajes para saber lo que puedo hacer y lo que no. ¿Qué figuras de la televisión recuerdas que te hayan apoyado, que te hayan servido, bueno, de ejemplo, de guía? Siempre hay nombres importantes que nos apoyan. Para mí, Julia Mirabal, que me abrió las puertas primero como editora a su programa que iba a empezar, Sitio del Arte, que además me puso después de codirector de ella, de ese programa, unos días después. Y Julio Acanda, con quien tuve una relación profesional muy bonita. Yo pasé por muchos programas ahí, desde Pasaje a lo Desconocido, es decir, todo lo que pasaba por el sistema informativo, todo lo viví. Y hay otro nombre importante que es Dimitri Fernández, un director de televisión de los programas informativos de la televisión, que lamentablemente se fue antes de tiempo y que merecía haber vivido muchísimo más, porque era también un ser de muchas energías lindas y de compartir muchos saberes. Yo creo que hay mucha gente en la televisión que le agradece a Dimitri todo lo que aportó en el aprendizaje y eso fue, lo llevo en el corazón, de verdad. Es de la gente que me acompaña. Qué bueno, donde Y quiera ahí que esté. aprendí en el sistema informativo. Después se abrió Canal Habana, pero cuando se abrió Canal Habana ya yo estaba en esos pininos un año antes en CHTV haciendo un programa de cine que se llama Secuencia. Y cuando empezó Canal Habana empecé ya con Coordenadas, con Habaneros, con un grupo de programas que empezaron a surgir ahí con el ¿En tiempo. alguno ya como director o todavía? Sí, Ya todo eso dirigiendo. como director. Ya como director. Estamos hablando año 2006. Y ya, de ahí para adelante, empecé a soñar, ¿no? A inventarnos un día con Doyme a Dios el motor de arranque, que sus primeras etapas fueron allí en Canal Habana. Después en Cuba, en Canal Habana, que surgió Entre Manos, un proyecto que también me acompaña hace 17 años. Y por ahí, todo lo que vino. Hay varios proyectos tuyos que, teniendo en cuenta ese éxito que tienen en Canal Habana, se deciden en algún momento trasladarlo a Cubavisión.
programa, el canal estelar de nuestra televisión, de nuestra familia. Quiero, después de la pausa, que me cuentes cuánta responsabilidad y qué de positivo y qué de negativo conlleva un espacio que existe en un canal que tiene su público, quizás con menos público, a llevarlo a la televisión nacional, donde quizás es un poco más de exigencia, todo es diferente, ¿verdad? todo distinto. Todo es distinto. Bueno, después de la pausa regresamos y vamos a comentar sobre esos proyectos que te han acompañado durante tantos años. Enseguida regresamos. Esto es Con Sinceridad y Sin Secreto entre tú y yo. Arrancó la maravilla, les traemos un tesoro, mas no todo lo que brilla es oro. Lava bien tu mascarilla y pórtala con decoro, aunque la haya desteñido el cloro. El motor tiene matices, vericuetos y contrastes, el humor es excelente, la música es un desastre. Estamos de vuelta, seguimos con Juan Carlos Travieso y bueno, nos quedó una pregunta colgada, algo muy interesante y peculiar que ha ocurrido con tus proyectos, con tus programas, que es, comentaba en la sesión anterior, surgen en Canal Habana y evidentemente teniendo en cuenta los buenos resultados y el gusto del público, se trasladan a Televisión Nacional. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto de responsable hay al cambiarlo para el canal de todos, el canal de la familia cubana, Cubavisión? Mira, los programas nunca fueron los mismos. Nunca, evidentemente. En ese cambio vino una transformación total. A veces para bien, a veces para mal. Hubo muchas cosas que sacrificar de los proyectos iniciales, ¿no? De cuando empezaron en Canal Habana, tanto en Motor de Arranque como después Entre Manos. De cómo era, de lo que hacíamos, de cómo lo hacíamos en Canal Habana, no fue para nada parecido a como lo tuvimos que hacer cuando llegamos a Cubavisión. Y a veces fue para bien, a veces fue para mal. Hubo cosas de las que uno tiene que despedirse en el camino y hay que saber dejar ir, ¿no? Y eso lo intentamos aplicar al proceso. Y hubo muchas cosas que hubo que incorporar, muchas personas que se sumaron al equipo y que vinieron lógicamente también a aportar y a enriquecer. Yo creo, estoy feliz de ambas etapas, porque en cada una de ellas hemos crecido. Se ha aprendido. Ese aprendizaje del día a día. Empezamos haciendo un programa y en el camino te das cuenta, como ustedes se dan cuenta que va creciendo ese aprendizaje, que van mejorando la forma de hacer, o por lo menos, no sé si mejorando, pero la vas moldeando a lo que más quieres que se parezca, ¿no? Y ahí, la verdad, estoy feliz del resultado que hemos tenido y del impacto que esos programas han tenido en la gente, ¿no? Somos una televisión, hemos sido una televisión que en otras etapas se han tenido muchísimos programas de humor. Ya en estos momentos se carece de ese espacio, bueno, tan importante, y te encanta el humor. ¿Cómo se prepara un proyecto de humor con actores humorísticos que sabemos que quizás cada uno tiene su vida nocturna, que trabajan de noche, que son personas muy janareras de por sí, naturalmente? ¿Cómo, con la disciplina, cómo logras preparar un guión? Bueno, ¿Cómo te fue? En ese caso, los guiones, en la primera etapa del Motor de Arranque en Canal Habana, los guiones eran de Doime a Dios. Y en la segunda etapa, en Cubavisión, los guiones eran de Bacallao. En ambos procesos siempre dejé que fueran muy libres los guionistas y los actores para proponer cosas. A veces a mí se me ocurría algún detalle y le sugería, mira, esto puede ir por aquí, aquello puede ir por allá, pero los dejaba que fluyeran. Y trataba de que fuera lo más espontáneo posible en medio de lo que teníamos marcado que queríamos hacer. Y yo creo que ese tal vez fue un punto de conexión, porque la gente no sentía que había una rigidez en el guión y tuvimos muchas críticas. Ahí no hay guión, en ese programa no sirve guión, o no sé qué, es una locura. Bueno,
esa locura me encanta. Bueno, otro proyecto imprescindible en tu carrera es Entre Manos, que estamos disfrutando actualmente en nuestra televisión, que también surge en Canal Habana y se traspola para Que Cuba empecé con Visión. Martica jovencita. Sí, que Martica ha sido, Era una niña. es el rostro de Entre Manos, que Exacto. te ha acompañado y está actualmente Ella contigo. dice Le mandamos que un ella besote. nos ha sobrepasado a todos. Que me imagino que no es cosa fácil. Que los conductores masculinos han variado. Empezó Ray Fernández, después Sosa, que lamentablemente ese no fue. Estuvo Mauricio Figueiral también en algún momento y ahora Ray Montalvo, que lleva como 8 años ya en el programa. Y Marta dice, yo los he sobrepasado a todos. Y es verdad, lleva los 17 años del programa con nosotros. Es una maravilla el programa, es una maravilla el equipo que tengo, Liber, Mónica, Yenia, Abdi, los demás, los sonidistas que he tenido, los que tuve en Canal Habana, los que tengo ahora, los técnicos, los cámaras, la gente que... Has logrado todo formar un el equipo que está contigo Es siempre. un equipo que lleva casi ahí, muchos de ellos, los primeros que mencioné, llevan 17 años haciendo el programa, desde las labores de producción o de dirección o de cámara. 17 años, es mucho. Mucho. Y ¿Cómo mantener no tengo cómo agradecerles, la verdad. y cómo mantener un espacio donde además quizás la trova, no, la música en general? La gente dice que cuando empezamos en Canal Habana nos pasaba, la gente nos decía, ese programa va a durar un año. Eso Ya después no vas a tener no más hay invitados. a quién llevar. No, cuando pasamos a Cuba Visión nos decían lo mismo. Ese programa va a durar un verano. Ya después no tienen programa para hacer. Mira, hemos demostrado que hay mucho talento todavía por mostrar, que cada día siguen saliendo. Lo que pasa es que hay que estar abierto a eso. Es decir, no puede ser un programa que se quede Con las enquilosado, figuras de la trova. conocidas, y el decir, no, este es, y el otro que está empezando, no, ese no le toca. No, le toca. Merecen el espacio, porque eso es lo único que mantiene vivo un fenómeno como la trova, como la canción. Lo que lo hace patrimonio es que vivan la gente, que esté ahí en la cotidianidad y que tú descubras que cuando levantes este vaso, salieron 3 trovadores de ellos. Entonces esa cosa viva que tiene Cuba en la música y que particularmente en la canción de autor está, y que hay muchísima gente produciendo, haciendo, es lo que te das cuenta que hay una riqueza que es infinita. Tienes una gran obra documentalista que además te ha dado la posibilidad de contar historias especiales, historias imprescindibles e importantes, y además tú como realizador y director has tenido la oportunidad de cruzar fronteras y llevar tu obra desde los Estados Unidos a otros países. Cuéntame, en algún momento de la entrevista me hablabas del documental. ¿Cómo llega? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se prepara un buen documental? ¿Preparas tú el guión? Como eres editor, tú también lo editas. ¿Tienes tu equipo? ¿Cómo funciona? Sí. Básicamente soy un hombre documental. Me encanta y asumo todos los procesos posibles a la hora de hacer un documental. Desde la cámara, el sonido, las luces, la historia, la edición. Es decir, si me dejan yo solito, de hecho hay varios en mi obra que los he hecho prácticamente solo. Con Addis, por ejemplo, que es mi mano derecha, el otro cámara. Pero muchos son una producción independiente y me encanta porque es una pasión. Es decir, no tengo otra manera de definirte un documental en mí, si no es desde la pasión que le pongo a lo que quiero contar, a lo que quiero narrar. Y sí, la vida me ha dado mucha buena vibra de vuelta, de que mi obra llegue, y yo a veces con ella, a Francia, a Suiza, a Canadá, a Estados Unidos, a Colombia, a México. Vivir esa experiencia de acompañar una producción que haces tú prácticamente solo, con tus camaritas, con tu microfonito, con tus propios recursos, y que de pronto se esté proyectando en un cine en Nueva York o en un cine en Canadá, y tú dices,
cómo esto llegó aquí. Es decir, al lado de obras que vienen con una producción, con un billete, con un fondo que los produce. Con un equipo, una historia. Un equipo de mucha gente, y tú dices, esto que yo hice por divertirme, porque es mi pasión, que lo hice y no me pagaron, porque lo hice con mis recursos, es decir, no conseguí nadie que me diera financiamiento para hacerlo, y tú lo haces, y de pronto te ves en una sala de cine, ya te digo, en cualquiera de esos lugares, compartiendo tu obra, intercambiando con gente de las cuales ni ellos te entienden, ni tú los entiendes tampoco, porque eso es pésimo para los idiomas, y de pronto estar compartiendo e intercambiando ahí experiencias y contándoles cómo hiciste, y ellos aplaudiendo tu trabajo Es muy gratificante, la verdad. Es infinito. Juan Carlos, eres un hombre activo en las redes sociales, soy testigo de ello. Quiero que me respondas cómo llegan las redes sociales a ti, qué te parecen como medio de comunicación, que definitivamente lo es, pero quiero paralelamente disfrutar de un buen café que nos ofrece el Cigar Bar de Grant Packard. Gracias. Fan a los cafés, los de aquí deben ser exquisitos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya tiene azúcar y todo, me comentaron, que lo disfrutes. Bueno, ¿qué te parecen las redes sociales? ¿Cómo llegan las redes sociales? ¿Cuánta responsabilidad? Que a veces es como el medio donde todos opinan, donde somos libres de poner lo que queramos y bueno, realmente hay muchas personas con responsabilidad con lo que se dice y se hace. Mira, yo creo que llegan para bien, llegan para un crecimiento siempre y cuando se sepan usar con inteligencia y con buena vibra. Yo sí las uso muchísimo porque creo que es un recurso que nos permite llegar a mucha más gente y que uno no puede desaprovechar esos momentos. Yo creo que a veces desaprovechamos nosotros como artistas o como país, desaprovechamos muchísimo lo que podríamos hacer a través de las redes sociales. Y no hay que tenerle miedo, simplemente hay que poner ahí las mejores energías. Así es. Tu niña, que está cerca del arte. Mi niña ya crecida. Preciosa. 16 hace poquito. Y es mi orgullo. Se me hace un nudo en la garganta. ¿Le gusta la trova? He visto videitos que le gusta la trova. ¿Pero quiere ser trovadora cuando crezca o quizás le interesa alguna otra manifestación artística? Mira, a ella le interesa hacer cine. Y desde que tiene 8 años, casualmente es la misma edad a la que empecé yo, lleva un canal de YouTube y tiene ahí sus propias producciones. ¿Verdad? Bueno, di el nombre del canal para que la busquen. Se llama Aventuras Baobats y tiene Instagram, un canal en WhatsApp, tiene el canal de YouTube, una página en Facebook. No, eso, él le da idónea para entrarle fuerte a las redes sociales. Y está haciendo sus propias producciones. Ella solita escribe sus guiones, ella los firma, me pide, papá, préstame la cámara. Al principio yo tenía mi cámara, se da un golpe y se fastidió todo, se me acaban los documentales, todo. No, aprendió desde muy chiquita a ser responsable. Y yo intenté inculcarle eso, la responsabilidad material que tenía en sus manos. Y ella lo aprendió y yo hoy confío plenamente en ella, le pongo a su disposición todo el equipamiento que pueda tener yo, con los riesgos más infinitos que eso conlleve, pero sé que detrás hay una persona con muchas ganas, una personita con muchas ganas de hacer. Con mucha inquietud. Con mucha inquietud y con mucha responsabilidad. Qué bueno. Y eso lo aplaudo. Y la trova, bueno, un día tenía 12 años, de pronto nos levantamos en casa y me dice, papá, mira lo que hice anoche. Y agarra una guitarra y empieza a cantar una canción que había compuesto por la madrugada. Eso fue la gloria. La más grande, ¿entiendes? Así es, bueno, con este momento bien emocionante vamos a hacer una pausa porque son varios los regalos que queremos que te lleves a casa y que compartas con esa familia tan importante para ti. Por favor, Relita Producción, se acérquense y enseguida regresamos. Está rico el café, ¿verdad? Sí. Con sinceridad y sin secretos. Y bueno, Juanca, como te decía, son muchísimos los regalos, cortesía del equipo de Entre Tú y Yo, Bueno, emprendimientos bueno, que
que nos acompaña. Entre manos no damos regalos. Hay que No, pero se da buena música, y buenos acordes. Ese regalo para el alma. Rostro de Habanera, Qué linda. de Rebustillo, bueno, que nos acompaña Rebustillo hace mucho tiempo. Tengo una obra de Rebustillo en mi casa, justamente el regalo de este programa de hace muchos años atrás. Ay, qué bueno. Gracias, que siempre nos ha acompañado una colonia de Clara Camilleri, colonia de violetas, Qué rico. muy refrescante. De Aclirar, bueno, sabes que es un hombre de redes sociales, teléfono, este portacelular para que puedas hacer tus videos, tus live, tus historias. Gracias. Tienes una invitación, un desayuno en el restaurante Buffet Iberoestat Gran Packard de acá, con un acompañante. Cuando decidas venir, tienes una invitación. Qué bueno. Muchas gracias. Tienes de Bruja un jabón espectacular, con unos olores y unos aromas fascinantes. Tienes una invitación a De Mari, un centro holístico de bienestar, que, bueno, que ofrece muchísimos servicios que te va a encantar. No puedes dejar de ir. De Charo, helado Charo, Wow. helado de chocolate espectacular. Oh, Y de Isla Flor, bueno, estas hermosas rosas azules. ¿Te gustan las flores? sí. Fan de las flores. Me paso el tiempo retratando, fotografiando las flores que me encuentro en el camino. Todas. Y en mis redes pueden encontrar algunas de ellas. Igual que los atardeceres. Soy fan de Las ver flores y los puestas del sol. atardeceres. ¿Cómo se te encuentra en las redes sociales? Juan Carlos Travieso en todas partes. Así de simple. Así de feo. ¿Cómo las has pasado por aquí, Juan? Divino, la verdad. Muchas gracias al colectivo del programa por acogerme, por hacerme partícipe de este momento lindo, de sentirme como en casa y bueno, en esta casa además lujosa y hermosa, también más feliz. Muchas bueno. gracias, de verdad, porque no sé, uno a veces siente que no merece todos los reconocimientos o espacios, pero es muy bonito. Bueno, de sí. pronto, Realmente sí lo mereces Acá. y me dio mucha alegría personalmente cuando supe que estarías de invitado. Nada, un placer, un gusto. Ojalá seguir disfrutando de tu labor, de tu trabajo, de tu familia. Y esto es con sinceridad y sin secreto entre tú. y yo. Nos vemos el próximo sábado, siempre por Cubavisión, el canal de todos.